Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación voy a explicar lo correspondiente a la tarea número uno del curso de pensamiento lógico del periodo 16.2. La idea es que con esta ayuda, pues ustedes solucionen todos los ejercicios, aclaren algunas inquietudes y cualquier novedad, pues en el comentario lo pueden hacer. Entonces vamos a arrancar en el primer ejercicio número uno. Nos dan eh, las proposiciones P, Q y R, y la idea es que el estudiante escriba esta composición compuesta del lenguaje simbólico en lenguaje natural, generar una tabla de verdad, después de generar la tabla, decir si es una tautología, contingencia, contradicción, luego hacer nuevamente la tabla, pero en un simulador. Creo que en este momento el simulador no está en funcionamiento, entonces creo que esa parte por ahora lo voy a omitir. Y pues deben realizar un video. Entonces, con base a la explicación, ustedes se preparan para hacer el video. Bueno, para el que le correspondió la letra A, tienen P, Q y R. Entonces, lo que hacemos es entender quién es la proposición P, quién es la proposición Q y quién es la proposición R, ¿cierto? Luego nos están dando un lenguaje simbólico. Esta letra o ese conector significa I y esta significa el entonces. Entonces la idea es escribir nuevamente todo, pero en el lenguaje natural, con esta estructura. Entonces la estructura, vean lo que me están diciendo aquí. Me están diciendo, coja P y únala con Q, pero con el conector I. Entonces P, ¿quién es P? Todo esto. Entonces acá lo tenemos en rojo, todo esto. Luego viene el conector I, que aquí lo están observando, lo voy a resaltar. Ahí está el conector I. Y ahora vamos a unirlo con P, con Q, perdón. Q es todo esto. Entonces aquí está todo lo que equivale Q. Hasta aquí. Bueno, luego de eso viene un entonces. Pues como acá viene un entonces, aquí la idea es que se arranque con la letra C al comienzo para yo poder entender que después de yo realizar toda esta operación que va en paréntesis, todo eso lo voy a unir con un entonces, que es el que están viendo ustedes acá. Entonces, y después del entonces viene R. R es todo esto. Entonces pegamos todo lo que vale R, que sería lo que está en verde. Ahora hay que leerlo para ver si tiene coherencia. Entonces, si la generación de gases de efecto invernadero producen el calentamiento y uno de los sectores que más producen gases de efecto invernadero es la generación energética en centrales termoeléctricas, entonces es necesario recurrir a fuentes de energía de bajas emisiones. Entonces vean que sí tiene sentido. Cuando hablo de que sí tiene sentido es porque en algunas ocasiones vamos a tener que colocar unos puntos, vamos a tener que colocar, eh, digamos que unos conectores, como por ejemplo la negación, en una parte específica de la proposición para que se entienda, ¿no? Bueno, una vez que ya ustedes hacen esto, miren que lo que está aquí está expresado de forma natural acá. Ahora acá hay una formulita, vean, dice 2 a la n. Entonces acá como dice 2 a la n, me están diciendo que, eh, permítame un momento, entrada de lápiz. Bueno, entonces aquí me están diciendo que la formulita 2 a la n, n es la cantidad de proposiciones. Ustedes tienen una, 2 y 3. Entonces queda 2 a la 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que eso me da 8. ¿Qué significa ese 8? Ese 8 me está diciendo que mi tabla de verdad va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Va a tener 8 columnas, 8 filas, perdón. Ese 8 lo vamos a dividir por 2 y eso me va a dar 4. Esos 4 son 4 verdaderos y 4 falsos, es decir, que esta primera fila va a tener 4 verdaderas y va a tener 4 falsas. Ahí están. Luego le sacamos la mitad 4. La mitad de 4, en este caso es 2, ¿cierto?
¿Y qué significa ese 2? Que vamos a tener dos verdaderas y dos falsas. Aquí están las dos verdaderas, las dos falsas y así sucesivamente. Y luego le sacamos nuevamente mitad a 2, que eso me daría 1, donde me queda una verdadera y una falsa. Entonces aquí estamos viendo una verdadera, una verdadera y una falsa. Ya tenemos, digamos, la primera parte. P, Q y R. Entonces ahora, ¿cómo llenamos las columnas? Las columnas dependen de la expresión. Acá hay un paréntesis. Todo este paréntesis hay que hacerlo. Entonces vean que acá es lo primero que yo propongo realizar en la tabla de verdad. Y luego de eso, esto lo tenemos que combinar con esta R, ¿cierto? O sea que esta sería la segunda operación y no hay que hacer nada más. Para yo poder realizar esto, debemos entender que la conector I, ese conector I, lo que me está indicando a mí es que yo debo tener en cuenta, digamos, la condición. La condición del I, ¿cuál es? Que únicamente va a ser verdadera si las dos son verdaderas. Entonces ustedes van a revisar. Por ejemplo, vamos a hablar de P y de Q. Entonces, verdadero con verdadero, pues da verdadero. Verdadero con verdadero, pues da verdadero. Verdadero con falso, ese no da verdadero. Verdadero con falso, falso verdadero, falso verdadero, falso falso y falso falso. Es decir, que las únicas que dan verdaderas son estas dos. Lo demás, todo va a ser falso. Ya tendríamos la primera parte lista. Ahora vamos a llenar la segunda columnita. Esa segunda columna vamos a tener en cuenta que esto que está aquí ya lo tenemos listo y lo vamos a operar con R, que sería esto. Pero resulta que él tiene un orden. Mire que va primero P y Q y luego entonces R. O sea, se lee de aquí para acá. ¿Listo? Para que lo tengan por favor presente. Entonces, si se lee de esa manera, es para que tengan en cuenta porque la condición del entonces me dice lo siguiente. El entonces me dice que si usted tiene la primera verdadera y tiene la segunda falsa, el resultado va a ser falso. De lo contrario, siempre va a ser verdadero. Entonces vamos a buscar verdadero con verdadero, no se cumple. Bueno, recuerde que se lee de acá para acá. Entonces verdadero con verdadero no se cumple. Verdadero con falso. Verdadero con falso me da uno falso. Aquí está el primer falso. Esto arranca con falso, 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 falso. Y todos arrancan en falso, por lo tanto todo va a ser verdadero. Porque la condición me dice que debe arrancar en verdadero y el segundo debe ser falso para que me dé falso. Ya con eso tenemos, digamos que la tabla totalmente diligenciada. Ahora el estudiante debe realizar lo siguiente y es decir si es una tautología, una contingencia o una contradicción. En este caso es una contingencia porque tenemos resultados falsos y verdaderos. Por lo tanto, al tener combinaciones, pues sería una contingencia. Y listo, esto lo que sería lo correspondiente a la letra A. Vamos con la letra B. Entonces en la letra B me dan P, me dan Q y me dan el valor de R y el valor de S. Ahí están. Cada uno pues tiene su proposición y tenemos la expresión. Vamos a arrancar con la primera parte. P entonces R. P entonces R. Entonces si empezamos a leer, debemos arrancar con un sí porque hay un entonces. Entonces sí P, entonces R. P, ¿quién es? Camila está matriculada en el programa de psicología. Entonces, si Camila está matriculada en el programa de psicología, entonces ahí está el conector del entonces, este de acá, R. ¿Quién es R? Camila participa activamente de manera oportuna en el foro de curso de pensamiento lógico matemático. Hasta aquí, ya digamos que hicimos la primera parte. Esto ya está listo. Ahora viene el conector lógico I. Entonces aquí está I. Y ahora debo unir estos dos con un entonces. Por eso arrancamos con otra vez sí, sí R. ¿Quién es R? R es Camila participa activamente de manera oportuna en el foro del curso de pensamiento lógico matemático. Ahí está escrito, ¿cierto? Y ahora viene un entonces que está en la parte de acá abajo. Y después del entonces viene una S. ¿Quién es S? S es Camila prueba con notas sobresalientes el curso de pensamiento lógico matemático. Aquí está.
Camila aprueba con nota sobresaliente el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Por qué aquí no arranqué con Camila si acá arranca con Camila? Porque es que resulta que R y S tienen algo en común. Ambos están hablando del mismo sujeto. Entonces la idea es que también quede un poco organizado en la parte gramatical, y es que pues, si tenemos el mismo sujeto, hablamos de Camila al comienzo. Si Camila participa activamente de manera oportuna, entonces aprueba con notas. No es necesario tener que escribir nuevamente entonces Camila. ¿Listo? Ya hicimos la primera parte. Todo esto ya está resuelto. Ya está combinado. Y terminó aquí, en este punto. Ahora viene un entonces. Entonces acá viene la conclusión. Entonces, y viene otro entonces. Entonces arranco si P, que es Camila. Entonces ahí está. Camila está matriculada en el programa de psicología. Entonces, ahí viene el otro entonces. S. ¿Y quién es S? Que Camila aprueba con nota sobresaliente el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces ahí está. Miren que estos dos entonces, acá yo por qué no arranqué con sí, porque este entonces que estamos viendo aquí, este que estamos aquí especificando, ese entonces es la conclusión y este entonces es la unión de la proposición P y la proposición S. Entonces cuando lo voy a unir, lo más normal es que arranque con un sí. Cuando voy a concluir, eso ya va un punto, punto seguido, entonces, ¿listo? Para que lo tengan presente. Listo, ya tenemos todo expresado en lenguaje natural. Ahora vamos a hacer nuestra tabla de verdad. Si observamos, pues nuevamente tenemos tres proposiciones que son P, R y S. Como tenemos tres proposiciones, pues la tabla de verdad queda igual, ¿cierto? Porque es 2 a la 3 y eso sabemos que da 8. 4 verdaderas y 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. Y así queda completa P, R y S. Ahora vamos a mirar. La primera operación que debemos hacer es esta. P, entonces R. Aquí está. La segunda operación, R, entonces S. Aquí está. Luego vamos a combinar todo. Vamos a coger todo esto de aquí y lo tenemos que combinar con todo esto de acá. Esa sería entonces la segunda, la tercera operación, que es lo que estamos viendo aquí en amarillo, ¿cierto? Y ya por último, tomamos eso que está en rojo, que acabamos de hacer en rojo, y lo vamos a operar con todo esto. Pero esto también tenemos que hacerlo aparte. Entonces aquí está P, entonces S, y la combinación de ellas dos, que finalmente es la operación final, ¿cierto? Entonces ahora vamos a empezar a diligenciar. Para diligenciar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con el entonces P, entonces R. Me ubico en P y en R. Y recuerden que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. De lo contrario, siempre será verdadero. Entonces busquemos esa condición. BF. BF está aquí y acá, o sea que esa es falsa. BF está aquí y acá, o sea que esta es falsa. Y no hay más que arranquen con B y terminen en F. Significa que todo lo demás va a ser verdadero. El mismo cuento para lo que sigue, que sería R, entonces S. Acá está R y acá está S. Entonces, nuevamente la condición, primero verdadero, segundo falso. Miramos que acá hay un verdadero falso, aquí está falso. Acá hay un verdadero con un falso, aquí también va falso. Y de resto todo va a ser verdadero. Luego viene la combinación de ellas dos, ¿cierto? Las dos que acabamos de operar, que aquí están indicadas, pero las vamos a operar con el conector I. Y el conector I me dice que si yo tengo verdadero y otro verdadero, el resultado sigue siendo verdadero. De lo contrario, siempre va a ser falso. Entonces busquemos en estos dos cuadros, vamos a borrar aquí un momento, en estos dos cuadros que siguen, en este y en este, ¿quiénes son verdaderos? Entonces verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Y de lo demás va a ser falso.
Ahí lo tenemos. Ya tenemos diligenciada esa casilla. Continuamos. Borro aquí y borro acá para continuar con el ejercicio. Ahora pasamos a este P, entonces S. Me ubico en P y me ubico en S. Y el entonces me dice primero verdadero, segundo falso. Busquemos verdadero con falso. Aquí hay uno. Esta me queda falsa. Verdadero con falso. Falso. Y no hay más que arranquen con verdadero y terminen con falso. Lo demás va a ser entonces verdadero. Ya tenemos entonces esta casilla diligenciada. Entonces para terminar vamos a unir toda esta primera parte que ya se hizo y está aquí y lo vamos a unir con esta parte que ya se hizo y está acá. Entonces se une con un entonces. Nuevamente vea, verdadero con falso me da falso. Entonces miremos qué condición me da eso. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Acá, bueno, verdadero, verdadero, no. Acá hay un verdadero pero no está falso. Acá hay un verdadero pero no está falso. Acá hay un verdadero pero aquí no está falso. Todo me va a dar entonces verdadero porque no hay ninguna que me dé falsa. Significa que este ejercicio es una tautología. Tautología, ¿por qué? Porque todo me quedó verdadero. Pasamos al ejercicio C. Entonces tenemos R, S y T. Entonces para este ejercicio me están diciendo que coja R y la junte con S, pero con el conector lógico I. Entonces miremos el conector lógico I. Conector lógico I. Para unirlo con, la UNAD está inmersa en la búsqueda de líderes transformadores, ahí está. Viene el conector lógico I y se une con la S. Los estudiantes de la UNAD se forman autónomamente. Ahora viene un entonces. Entonces aquí lo ideal es que arranque esto con un sí. Entonces acá podríamos colocarle un sí. Aquí antes de, podríamos arrancar con un sí. Porque esta está uniendo todo esto con un entonces. Entonces todo esto que está acá con el conector I, al final se concluye con este entonces. Entonces, siguiendo la línea, viene el conector entonces y lo unimos con la T. Entonces acá dice la UNAC está contribuyendo a una sociedad más justa. Entonces ya tiene sentido, vamos a ver. Si la UNAD está inmersa en la búsqueda de líderes transformadores y los estudiantes de la UNAD se forman autónomamente, entonces la UNAD está contribuyendo a una sociedad más justa. Eso es lo que nos está diciendo este lenguaje simbólico y que sí tiene sentido al momento de trabajarlo en lenguaje natural. Bueno, vámonos con la expresión. Entonces, nuevamente tenemos tres proposiciones, R, S y T. Entonces ya ustedes saben que esto es 2 a la 3, que da como resultado 8. 8 que serían 4 verdaderas, 4 falsas y así sucesivamente hasta llegar a cada T. Ahora miramos que aquí en el lenguaje simbólico debemos realizar primero esta I, que la tenemos aquí, ¿cierto? Y luego de realizar esa I con R y S vamos a unirla con esta T. Y esa va a ser con el conector entonces, que lo estamos viendo ahí en pantalla. Entonces vamos a arrancar. Vamos a empezar con R y S. Recuerden que para la I debe ser verdadero y verdadero para que el resultado sea verdadero. De lo contrario, siempre va a ser falso. Bueno, entonces, revisando ese criterio, miremos R y miremos S. Verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero. No hay ni una más que me dé verdadero con verdadero. O sea que lo demás, todo va a ser falso. Ahí lo están viendo en pantalla. Y ahora vámonos con la última columna. Esa última columna sería de la siguiente forma.
y es que primero revisamos esto, que es lo que tenemos aquí, y lo vamos a combinar con t, que es lo que tenemos acá. El orden interesa, se lee de aquí para acá, ¿listo? Para que lo tengan por favor presente. Entonces, me dice que si yo tengo la primera verdadera, entonces la segunda falsa, el resultado va a ser falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Vamos a mirar la combinación. Empezamos aquí, verdadero con falso, me da falso. Y no hay ninguna más que arranque con verdadero y termine en falso. O sea que todo lo demás va a ser verdadero. Conclusión, esto es una tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos combinaciones de falsos y verdaderos. Seguimos con la letra D. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Aquí están. Y tenemos el lenguaje simbólico que les están dando. Empecemos combinando la P y la Q con el conector I. Entonces aquí está todo lo que vale P hasta acá. Y acá está todo lo que vale Q hasta aquí. Y ellos dos están unidos por medio de la I. Entonces el sistema de gestión de investigación de la UNAD contempla semilleros de investigación y el estudiante de la UNAD se incita a participar en semilleros de investigación. Ahora viene un entonces. Entonces acá, entonces, vean que como este entonces recoge todo lo que estaba atrás, aquí lo más normal es que al comienzo de este enunciado arranquemos con un sí. Entonces aquí vamos a colocar sí, porque ese entonces me está tomando todo lo que está dentro de ese paréntesis. Bueno, entonces eh, acá viene entonces el entonces y después del entonces viene la letra R. Y R es el egresado de la UNAD tiene experiencia de investigación, ahí lo estamos viendo. Después de todo eso, yo coloco un punto. ¿Por qué un punto? Porque aquí ya se terminó de toda esta primera expresión que estaba con un corchete, ¿cierto? Ahí lo estamos viendo. Todo eso estaba en corchete, ahí terminó la primera idea. Ahora viene punto O, porque es el conector que sigue. Ahí está el O. La negación de R. Entonces vean que si yo quiero negar R, si yo le coloco un no al comienzo, se leería de la siguiente forma. No, el egresado de la UNAD tiene experiencia en investigación. No queda como coherente. Entonces el no, para yo poder negarlo, tendría que ir más o menos por acá. El egresado de la UNAD no tiene experiencia en investigación. Por eso aquí encontramos el no por acá como en la mitad de la proposición de R. Porque aquí es donde queda coherente la negación de esta proposición. ¿Listo? Entonces el egresado de la UNAD no tiene experiencia en investigación. Entonces ahora sí, si leemos todo, miramos la coherencia. Si el sistema de gestión de investigación de la UNAD contempla semilleros de investigación y el estudiante de la UNAD se incita a participar en los semilleros de investigación, entonces el egresado de la UNAD tiene experiencia en investigación o el egresado de la UNAD no tiene experiencia en la investigación. Se está como contradiciendo, pero bueno. Vamos a mirar entonces la tabla de verdad, que nuevamente se cumple 2 a la 3, porque hay 3 proposiciones, eso me da 8. 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. En este ejercicio tenemos acá una negación. No hay más negaciones, o sea que debo sacar una casilla para negar a R. Si aquí está verdadero, acá queda falso, si aquí está falso, queda verdadero, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos esto listo hasta aquí. Una vez que ya tenemos P, Q, R y la negación de R, vamos a empezar con la operación del primer paréntesis que es P y Q. P y Q, ya saben que la I me dice que verdadero y verdadero me da como resultado verdadero. En ese orden, entonces miramos aquí el valor de P, vamos a quitar estos dos, porque vamos a analizar P y Q, y verdadero con verdadero me da verdadero, verdadero con verdadero me da verdadero. Acá hay un falso, 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 todo lo demás va a ser falso. Y listo, ya tenemos la primera casilla. Pasemos a la casilla siguiente. Esto que lo acabamos de hacer, lo vamos a unir con esta R, que es la que tenemos acá. Pero recuerden que él tiene un orden, va de aquí para acá, porque es lo que la expresión me está indicando, ¿cierto?
Entonces, recordemos que el entonces me dice que si yo tengo verdadero y falso, el resultado va a ser falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces vamos a mirar quién es verdadero y quién es falso. Quién empieza con verdadero y quién termina en falso. Verdadero, verdadero, verdadero con falso. Aquí hay un falso. Y ya todo lo demás arranca con falso. O sea que ya no se cumple la condición. Todo lo demás va a ser verdadero. Listo. Ahora pasamos a la última parte. Esta última parte es coja todo esto que está aquí. Aquí está, véalo. Y trabájelo con la negación de R, que es esta casilla. Pero la va a hacer por medio del conector O. Entonces ahí está que el conector O que me dice. El conector O me dice que si yo tengo falso o falso, el resultado va a ser falso. De lo contrario, siempre va a ser verdadero. O sea que dos falsas me dan una falsa. Entonces miremos. Acá hay un falso, aquí no. 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 O sea que no se cumple eh, falso, falso para que me dé falso. ¿Qué significa esto? Que acá, bueno, acá entonces teníamos un errorcito en esta tabla, porque nos dimos cuenta que el O no me está generando aquí ningún valor de verdad que sea, que sea falso. Lo que significa que todo es verdadero. Si todo esto es verdadero, entonces yo concluyo aquí que esta tabla que acabamos de construir es una tautología. Tautología. Listo, entonces continuamos. Pasamos a la E para terminar el ejercicio número 1. Tenemos R, S y T. Ya nos dicen quién es cada una de las proposiciones y entonces me están diciendo que coja el valor de R y el valor de S y los una con una I. Entonces aquí está el valor de R, ¿cierto? Arranca y termina acá. Aquí está el conector I. Ahora lo que vale S, que es todo esto, hasta llegar acá abajo, global. Y después de esto viene un entonces. Aquí está el entonces. O sea que acá tendríamos que arrancar con un sí. Sí, los motores de combustión interna que usan combustibles fósiles generan gases de invernadero, de efecto invernadero, y los gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global. Ahí está. Entonces, la negación de T. T es el calentamiento global, genera un cambio climático. Entonces, el no donde lo colocamos para que quede coherente. El calentamiento global no genera cambio climático. Entonces, ahí sería la forma adecuada para colocar la negación. Entonces, el calentamiento global no genera cambio climático. Y listo, ese sería el lenguaje natural. Vámonos entonces con la tabla de verdad, que es igual. Tenemos tres proposiciones. Al tener tres proposiciones, pues es 2 a la 3, que serían 8. 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. Fuera de eso, la negación de T. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, es verdadero y así sucesivamente. Entonces, en ese orden, entonces vamos a empezar con las operaciones. La primera operación que vamos a realizar es R y S. Ya ustedes saben que la I me dice verdadero y verdadero para que me dé verdadero. Miremos esa condición. Me ubico en R y me ubico en S. Aquí está. Verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero con verdadero me da verdadero. Acá hay un verdadero pero falso y lo demás todo va a ser falso. ¿Qué significa esto? Que todo va a ser falso. Ya tendríamos, ya tendríamos esta parte lista. Ahora vámonos con el siguiente. También yo borro acá. Tenemos que esta parte de aquí, que es lo que tenemos acá, la vamos a combinar con la negación de t, que sería esta.
Pero recuerden que este tiene un orden que iría de acá para acá, ¿cierto? Y como va de acá para acá, entonces revisamos la condición. Verdadero, entonces falso, me da como resultado un falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces aquí arranca con verdadero y termina en falso, o sea que sí es falso. Y lo demás, mire que todo arranca verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Quiere decir que todo va a ser verdadero. Aquí concluimos que esto es una tabla de contingencia debido a que tenemos combinaciones de falsas y verdaderas.